considero que hasta hace muy poco fui una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es esa persona que quizás podemos decir, como dice la palabra de Dios, que es una persona que es tibia, que es una persona que hoy está así fogosa y otro día está como desanimado. Entonces vivimos en ese doble ánimo, estamos bien pero a la vez estamos como decaídos. Hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra y así andamos. Entonces por eso titula este video ¿qué significa el hombre de doble ánimo según la palabra de Dios? Y también quiero explicar aquí qué podemos hacer nosotros al respecto, porque el ser una persona de doble ánimo es una persona que se convierte en, que tiene muy poca fe, ¿sí? Entonces cuando uno tiene esa poca fe, o que las cosas se hagan muy difíciles. Además que nos convertimos en personas desobedientes y que de ninguna forma podemos entonces glorificar a Dios. Dios no se glorifica en nuestras vidas si somos esas personas inconstantes, personas que no terminamos lo que comenzamos, sino que lo dejamos a la mitad y nos convertimos entonces en eso, personas desobedientes. Dios te bendiga inmensamente, soy Seidubi Salazar y te invito rápidamente, créeme que es rápidamente, a que vayas a la cajita de descripción y me sigas en mis redes sociales. También te invito a que te suscribas al canal haciendo clic en la campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba un nuevo video. Así que sin más, comencemos. Vamos a comenzar leyendo obviamente Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 8. Santiago es una carta escrita ¿por quién? Por Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así comienza esta carta. Y comenzamos leyendo desde el versículo entonces 2 hasta el 8. Y dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿En qué momento se presenta ese doble ánimo o esa inconstancia? Se presenta en los momentos donde nosotros estamos en pruebas. Entonces las pruebas son aquellas situaciones que en nuestra vida obviamente pues nos mueven y son situaciones que nosotros no podemos controlar, o sea, son situaciones que se escapan de nuestras manos. Entonces estas cosas cuando suceden, ¿sí? Nosotros ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a que nuestra fe disminuya. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. O sea, es decir, es como esperar, es creer que aunque yo no vea cómo, de qué manera, de qué forma va a suceder esto, yo espero y aspiro que eso que yo creo, que quiero que suceda o que va a suceder o que Dios quiere que suceda, eso se va a dar. Y se va a dar de la mejor forma porque nos va a hacer felices a mí y a las personas que nos rodean. Pero Dios nos dice que esa fe la tenemos que tener ¿en quién? Es en Él. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en medio de estas pruebas o de situaciones que Dios nos hace un llamado, tenemos que hacer algo y entonces nosotros dudamos. Te explico. Al principio del video dije, ¿no?, que yo era una persona que hasta no hace mucho me considero una persona de doble ánimo e inconstante, y esto trajo demasiado dolor a mi vida, porque eran años tras años yo intentando hacer cosas, o sea, haciendo hacer cosas y las dejaba por la mitad, incluso ya conociendo al Señor. De hecho, esta cuestión de YouTube, ¿sí? YouTube es un medio por el cual puedo llevar la palabra de Dios y esto a mí me apasiona y sé que es un llamado del Señor porque ya otras veces lo he intentado, pero cuando avanzaba un poquito y a la primera cuestión que yo veía, no, esto no sirve, esto nadie me va a ver, o qué pena, van a decir de mí, qué horror lo que van a pensar de mí y van a decir que yo estoy loca, que soy una religiosa, bueno, una cantidad de cosas. Yo desistía y dejaba eso y ¿sabes qué hacía? Procrastinar y luego comenzaba a vivir una vida bien cómoda, ¿sabes? Bien cómoda en mi casa, llorando, quejándome, además de situaciones difíciles que pasan a mi alrededor, que pasan con mi familia, que en un momento pasan con mi esposo, que esas son las pruebas, ¿sabes? Esas turbulencias que siempre vamos a tener, que son normales que sucedan en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando yo veía esto? Todas estas cosas es cuando tú ves y cuando escuchas. Entonces alguien dice algo, no, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar aquello? No, esto ya no sirve. Y tú te pones a escuchar estas cosas o te pones a ver, te quedas viendo el problema. No, pero esto tengo que solucionarlo como sea. Yo tengo que buscar la manera de solucionar este problema.
nos olvidamos de lo que significa la fe. Y hay algo muy importante que dice aquí la palabra, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, que el Señor nos dice a nosotros que en medio de estas cosas, nosotros tenemos que pedir sabiduría. ¿Por medio de qué? De la oración. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice, orad sin cesar. Y también nos dice que cuando pidamos con fe, o sea, cuando nosotros creamos que realmente Dios puede solucionar la situación y mostrarnos qué es lo que quiere con eso, porque mira, Dios es un Dios de propósitos. Todas las cosas que suceden, que uno ve que son para mal, dice la palabra, y todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. El Señor dice que no dudemos. ¿Y por qué dudamos? Por eso, porque desenfocamos nuestra vida, nuestra vista, la desenfocamos del verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, de su fuerza, de su poder, de su Espíritu Santo, lo desenfocamos de sus promesas, desenfocamos nuestra vista de la palabra de Dios para prestarle atención a las cosas que nos dice el mundo. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 5 dice: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo al que recibe por hijo. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que, mira, a pesar de nosotros tener cualquier problema, cualquier situación que nosotros enfrentemos, mira, nunca se va a comparar a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Que en el día de la angustia, el día que él sabía que iba a ser condenado, que iba a ser arrestado, ¿sí? Antes, unos minutos antes, unas horas antes de eso, el Señor, que dice la palabra, él derramaba gotas de sangre. O sea, tal era su angustia por lo que él iba a pasar, que él comenzó en ese momento, que fue a orar y a pedir al Padre. Y ya el Señor hizo este sacrificio. O sea, nosotros no vamos a llegar a ese punto de que nosotros podamos sudar sangre, ¿sabes? Yo sé que muchas veces, yo sé que tú que me escuchas, sé que has pasado por situaciones de angustia, porque yo también las he vivido, y situaciones que uno dice: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Pero el Señor aquí nos dice que nosotros tengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Toda la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando vas a los salmos, cuando vas a las cartas de Pablo, de hecho al mismo Antiguo Testamento, estos hombres de fe, estos hombres que creían en lo que el Señor decía. Jonás fue el único que como que hizo así como que, bueno, los otros también, hubo muchos hombres que también dudaron en su momento, pero ¿cómo Dios va a hacer esto? Si por ejemplo Abraham, ¿cómo Dios que me va a dar un hijo si yo tengo 100 años y todo el mérito que tengo? O sea, así nos pasa, ¿sabes? Hay cosas, pero así es la cualidad de Dios, así es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de lo imposible, y Él nos llama a nosotros, nos hace un llamado para que nosotros creamos en Él. Nosotros no sabemos cómo el Señor va a hacer eso, pero sabemos que sí lo hace, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que el Señor hace es para con un propósito, y eso nos da a nosotros paz. Y no esperemos a que el Señor haga las cosas para nosotros sentir esa paz, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Santiago capítulo 4, versículos del 7 a 10 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aunque no me lo creas, precisamente anoche estuve en esta situación. Estuve humillada delante del Señor llorando, porque me pasa. Obviamente que a todos nos pasa. En el camino de Cristo nos pasa. Y esto se trata de nuestra madurez espiritual. Me pasa que me pongo a ver las situaciones que pasan a mi alrededor, que hay cosas que yo quiero y no suceden.
Pero siempre recuerdo, o sea, por eso el Señor, el Espíritu Santo, llorando, le dije, Señor, por favor, ayúdame a acercarme a ti y siempre estar pendiente de tu palabra, poniendo mis ojos de ti, porque a mi alrededor hay una gran nube de testigos, hay personas que están viendo porque comparto la palabra de Dios a través de las redes sociales, y yo no quiero decaerme, Señor, quiero que tú seas mi fortaleza y que las personas vean quién es el Dios vivo, que realmente este Jesús que yo hablo, que de este Dios que yo hablo y de su Hijo Jesucristo mora realmente en mí. Y realmente, Señor, bueno, oré, leí la palabra, inmediatamente viene esa paz, y esa paz tiene que vivir todos los días con nosotros. Debemos perseverar en la oración y creer que el Señor puede hacer lo que tiene que hacer a través de nuestras vidas, y que sí, vamos a estar en medio de pruebas, vamos a estar en medio de tribulaciones, y no es que el Señor nos diga, no llores, no sientas nada, quédate ahí sin hacer absolutamente nada, no, ora, es lo que tienes que hacer, y creerte al Señor, y no buscar que hacer las cosas en tus propias fuerzas, porque como leíamos al principio en Santiago, ¿verdad? El Señor dice que pidamos sabiduría. Eso es lo que necesitamos, tener conocimiento, qué hacer con respecto a la palabra de Dios para tomar una decisión ante estas cuestiones que nos pasan. Quiero terminar leyendo Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recordemos a Pedro en la barca, a los discípulos en la barca. ¿Sabes? Yo me he imaginado este suceso, yo me lo he imaginado siendo yo, o sea, que sea yo la que esté en la barca. Yo cierro mis ojos y me lo imagino así, estando en la barca y que estén los discípulos, y cómo me sentiría yo, que le tengo miedo a las olas y todas esas cosas, cómo me sentiría yo. Y si viendo al Señor, que me asuste que era un fantasma, dígame, yo que antes creía mucho en este tipo de cosas, creo que sería la primera a pensar, mira, ahí viene un fantasma. Y que luego al darme cuenta que es el Señor, escuchando, muchas veces me he imaginado sus pies, no puedo imaginar el rostro de Jesús, pero me he imaginado sus pies allí, delante de Él, arrodillada, rogándole, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame luz, Señor. Y entonces imaginarme que Él viene así en el mar y que me diga, ven, ¿sabes? Y yo vaya y ponga mis pies. Realmente yo creería que puedo poner mis pies sobre el agua, que es imposible caminar sobre el agua. Pues sí lo creo, pero entonces me doy cuenta, sí, Señor, cuando se levantan las olas, cuando se levanta y uno ve, pero es que esto que me está pasando, ¿por qué pasa esto, Señor? Porque hay días donde de verdad yo estoy así animosa, estoy llena del Espíritu Santo, y de repente a la tarde, a los momentos, a los minutos, viene mi mamá y me dice algo que está sucediendo, y son cosas fuertes, situaciones que están pasando, y yo me quedo triste, o mi esposo me dice algo, mira, está pasando esto, y yo me quedo como que, y ahí es donde viene ese desánimo. Uno quiere desanimarse, uno quiere, no, Señor, ¿para qué? Entonces, ¿cómo voy a creer? Mira lo que está pasando, tú no te das cuenta. Pero inmediatamente viene el Espíritu y me hace recordar. La palabra del Señor dice que todas las cosas que nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Bueno, Señor, esto está pasando porque algo tú vas a usar allí con medio de esa situación. Bueno, yo creo en ti, Señor. Voy a venir a orar. Y ahí mismo me pongo a orar, ¿sabes? Y hago lo que tengo que hacer. De hecho, ahorita le estaba diciendo en estos días a mi esposo con respecto a lo de YouTube, esto de grabar, editar, pararme temprano para hacer las cosas. Mira, al principio yo comencé fino en el fuego, pero va pasando el tiempo, voy desanimándome, que si el canal esto, que si la gente, ¿será que lo ve? Nadie dice nada, ¿será que esto está llegando, Señor? Pero digo, no, Señor, esto se trata de ti, se trata siempre de ti, de glorificarte a ti, de lo que tú quieres hacer en mi vida. No se trata de mí solamente, se trata de ti en mí, y yo tengo que aprender a hacer lo que tú me estás mandando a hacer, a seguir haciéndolo, aunque se levante un ejército contra mí, aunque acampe un no sé qué rayos. Yo confío en ti, Señor, confío en lo que tú vas a hacer. Así que mira, esto es lo que significa ser una persona de doble ánimo, una persona que es inconstante, que no persevera en las cosas. Y dice la palabra de Dios, el que persevere, ese será salvo. Así que debemos perseverar porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Pidamos sabiduría, oremos, aunque uno no tenga ganas de orar, entonces nos derramemos a llorar. Señor, no tengo palabras para decirte, pero entonces derramémonos a llorar. Pero dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Esa es la forma que tenemos para nosotros poder ser personas constantes y que el Espíritu de Dios se anime en nosotros. No seamos personas de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy sí porque vi que esto está fino, pero mañana me desanimo porque tal cosa. No pongamos nuestros ojos en nuestro alrededor, porque el mundo falla, nosotros fallamos. Pongamos nuestra vista en el autor y consumador de la fe. Así que esto es todo por el día de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo todos los días de tu vida. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Bye.